Ya hablamos espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Ahora vamos a hablar del alma. Ya hablamos de las heridas emocionales del corazón, de los sesgos o pensamientos erróneos de nuestra mente. Pero ¿cómo curarlos? Miren, mi esposa y yo fuimos hace creo que 15 días. Creo que también ya hice un video sobre ello, pero eh, con una hermana que es psicóloga. Y ella encontró en la psicología un método para poder encontrar la raíz de algunos problemas, ¿no? Como les dije, es un tema polémico porque uno de los sesgos que yo he encontrado en el cristianismo es que, eh, primeramente, eh, déjenme buscar rápido lo que es, lo que es qué realmente significa reclamar, porque ese es un sesgo que tenemos los cristianos muy arraigados, la verdad. Pero bueno, como les dije, tenemos que, Dios, como se los dije antes, eh, espera, Dios trabaja de la siguiente forma. El mundo y Satanás te dicen, y lo vemos con Jesús, póstrate ante mí y yo te daré esto. Casi siempre Satanás te da algo que tú quieres. Ujú. Y tú dirás, ¿cómo que te da algo? Sí, te da una cosa. Por ejemplo, tú vas y quieres una mansión y vas con Satanás, con un satanista, con un hechicero, con un brujo. Y te lo puede dar, pero tú tienes que hacer algo. Después te da la casa, te cumplió tu deseo, ¿no? Porque esos sí son brujos, son genios. Lámparas mágicas y todo eso. Cosas del diablo. Te dan lo que tú quieres y después te cobra. Y te cobra con intereses, te cobra más de lo que pudo haber costado una casa, esa casa, o el coche, o la novia, lo que sea. Eh, Casi siempre lo vemos, por ejemplo, con la Santa Muerte. Tú le pides a la Santa Muerte algo, pero tienes que darle una vida a cambio. Es lo que dicen, ¿no? Yo no sé mucho de eso. Me entero, pero no sé mucho. Entonces, tú le pides dinero, pero tienes que darle la vida de alguien cercano, dice. Entonces, no sé, lo que me han dicho a mí. Entonces, matan, se muere esta persona y obtienes. O lo obtienes y se muere esta persona, ¿no? En cambio, Dios trabaja de la siguiente manera. Ah, ¿tú quieres una casa? Y lo vemos en ejemplos bíblicos. Ahorita voy a usar este ejemplo. ¿Quieres una casa? Primero, trabaja y obedéceme. Entonces llegará. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá como añadidura. Una hermana me gusta, dice, nosotros no seguimos o no perseguimos las bendiciones, nosotros seguimos a Cristo y las bendiciones vienen atrás de nosotros. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Sansón, que los padres primero le dijeron, Señor, te vamos a consagrar a nuestro hijo. Y les dio un hijo. Ana hizo lo mismo, casi, Señor, pues tú dame un hijo y yo lo voy a consagrar y que se quede en el templo. Y después le dio el hijo. A Moisés le dijo, ve al faraón y diles que deje a mi pueblo. Y fue Moisés varias veces, hasta luego mandó las plagas del Señor y al final lo sacó de Egipto. Pero primero Dios pide algo y después te da la bendición. Entonces, siempre trabaja Dios así. Entonces, para sanarte, tienes que creer. Dice, el que cree, primero dice, el que cree en mí será salvo. No dice, sé salvo y después cree en mí, no. Primero
te pide que creas en él, lo obedezcas y después ya eres salvo, ¿no? Y seas bautizado en agua, ¿verdad? Seas salvo, porque es lo que dice la Escritura. El que cree en mí y es bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será salvo. Entonces, te pide agua primero Jesús. Dios te pide agua y después te da agua. A Noé le dijo, haz el arca, y lo salvó. No lo salvó y después hizo el arca. Primero fue algo que Dios le pidió y después hizo. Samuel fue a ungir a David, obedeciendo, y después Dios le mostró a David para que lo ungiera. Entonces, Dios siempre te pide algo primero, obediencia, y que seas fiel en lo que te ha dado Él. Entonces, eh, bajo estas premisas, hermano, y lo que ya les he contado, esta hermana dice, bajo también la siguiente premisa, dice, Jesús, cuando fue tentado por Satanás, no dijo o no le respondió a Satanás, yo pienso que el hombre no solo vive de pan, ¿no? O siento que tú estás mintiendo. Quiero que te vayas. No quiero escucharte, ¿no? Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no fue de su alma, fue del espíritu. La contestación de Jesús. Y fue verdad para contrarrestar las mentiras de Satanás. Entonces, esas heridas, esos sesgos mentales, se pueden curar, se pueden sanar de esas viejas criaturas. Obviamente, como les dije, cuando tú crees en él, nueva criatura eres, sí. Pero lo demás de tu pasado, Dios te perdona tus pecados y te limpia, sí, del pecado. Pero esas heridas quedan ahí. Y Dios hoy te dice, cúralas, sana esas heridas. Entonces, para sanar y curar esas heridas, tienes que hacer algo. Y eso algo es encontrar la raíz de esas heridas. Tú dirás, ¿cómo? Sí. Yo les platiqué los dos casos, o sea, la raíz de mi sufrimiento, de mi depresión y todo eso, era porque yo pensaba esa falacia en mi mente que amaba yo a esta persona, lo cual era mentira, era una falacia que se metió aquí a mi mente, entonces pasó a una herida en mi corazón. Entonces cuando descubro esa raíz, ese hueco, como lo vimos, en donde se metieron los demonios, entonces yo pude romper ese paradigma o ese sesgo mental, esa falacia con la verdad de Cristo. Quien no ama no está en Dios y no es de Dios. Entonces yo decía, bueno, o sea, ella me amaba, no me amaba. Entonces, esa falacia de que a mí me dolía porque yo la amaba, porque tampoco yo la amaba, nada más era un intercambio, pues, eh, pues un intercambio muy, muy, muy falso y muy malo de, de cosas, ¿no? No de amor. Entonces, cuando tú empiezas a ver exactamente la raíz de tu problema, por ejemplo, con esta secta en donde yo descubrí cuál es la raíz, es esta secta, la falacia que a mí me dijeron que si yo daba, iba a ganar mi salvación, iba a ganar el cielo, pero no, era una falacia. Entonces, cuando yo descubro esa raíz, puedo yo decir la verdad, porque la verdad no es que tú ganes algo, es algo que tienes que hacer, pero que tienes que mostrar al mundo. Entonces, cuando tú vas guiado por el Espíritu Santo, te guía la persona correcta con el corazón preparado para recibir las palabras que el Espíritu Santo te ponga a ti, para ser discípulos. Porque no nada más es porque a Alberto se le ocurrió hacer, no, porque dice la palabra id por todo el mundo y hacer discípulos. No discípulos tuyos, sino de Jesús. Entonces, cuando tú descubres la raíz de tu problema, ya sea una herida emocional o un sesgo mental cognitivo,
la falacia, cuando descubres esa raíz, entonces puedes contrarrestarla con las verdades de la Biblia. Entonces destrozas todas las fortalezas que el demonio, por ejemplo en mi caso el demonio de la depresión, hizo de mí. Entonces yo derroté esas mentiras con la verdad de Cristo. Ella no me amaba, yo no la amaba. Entonces no era amor. ¿Por qué tengo que sufrir por algo que no era amor? Que más bien era algo negativo en mi vida, algo que me llevaba al pecado. Entonces, cuando tú comprendes eso y realmente eh, peleas la verdad contra las mentiras, entonces ya no tienen dónde esconderse. Y esas fortalezas donde ellos se esconden son derrumbadas. Son derrumbadas por completo. Y entonces la luz de Cristo alumbra y esas tinieblas y ese demonio que entró por esa herida, ese hueco, salen. Tienen que salir en el nombre de Cristo Jesús. Y así es como tú puedes sanarte. Esto también se lo comento a las personas que, bueno, ya son maduras, que ya están cuentas con Dios, que tienen una fe eh, increíblemente fuerte y poderosa ya en la roca, en donde ellos digan, no, pues a mí no me hace falta regresar al pasado porque Dios me perdonó y está bien. Eh, También estoy de acuerdo con ello, pero es un arma importante para poder entender a los demás. O sea, llevarlas por un camino y saber exactamente la raíz del problema, de por qué están tristes, o por qué están decepcionados, o por qué están así, o enojados, iracundos, por ejemplo. Yo, yo no sabía por qué tenía tanta ira de joven, y después eh, eh, Dios me comentó el por qué. Porque tenía mucha frustración en mi vida. Porque pesaba 150 kilos, porque no me quería guapo, porque nadie me quería. Y te sientes frustrado por eso y la frustración lleva a la ira. Y entonces tú sacas la ira. Cuando encuentras ya esa raíz de tu problema, entonces tú puedes encontrar la solución y las verdades en la palabra. Que la ira no viene de Dios, que debes de tener paz. Entonces, yo no soy guapo, ya gracias a Dios, no peso tanto, pero gracias a Dios también tengo una pareja que me ama, tal como soy. Y yo amo a mi esposa tal como ella es. Entonces, la verdad es esa, somos una sola carne, ella y yo. Entonces, ya con esa verdad en Cristo, pues yo ya no me siento frustrado, ya no tengo esa ira. Pero encontré la raíz, gracias a Dios, entonces pude eh, derrotar esas mentiras de esa raíz de ira y sacar ese demonio de ira. Y así, cada uno tiene, yo creo que es un proceso. No es que todos los días peques y todos los días hagas, pero puedes encontrar las raíces de algunas cosas para derrumbar esas fortalezas y que la luz de Cristo alumbre en ti, dentro de ti, y saquen esas tinieblas de ti y puedas mostrar realmente lo que Jesús quiere que muestre dentro de ti, que es el mismo Jesús, la luz de Jesús, ¿no? Pero bueno, esa más o menos es la idea. Mi esposa me dice, no digas esto, pero es que creo que es importante para las personas que tú vas a oír, porque muchas veces esa frustración se convierte en algo contra Dios. Y por eso busqué qué significa reclamar, porque eh, a veces nosotros vemos el reclamar como algo malo, como que con groserías y todo. Mira, dice la palabra reclamar viene del latín reclamare y significa decir un, un algo una y otra vez. Sus componentes léxicos son el prefijo re, hacia atrás, reiteración y clamaré, y clamaré, gritar, exigir, pedir algo en voz alta. Ujú. Entonces, eh, si vemos, el reclamar es insistir en una voz alta, clamar algo a alguien en voz alta.
No es con groserías, no es con ánimos de ofender a nadie, sino decirle a alguien, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué no me besas? ¿Por qué me engañaste? Por ejemplo, ese es reclamar. Entonces, como les digo, a veces tenemos tanto miedo, porque creo que esa es la palabra, no temor, sino miedo, a, a ofender a Dios, que no le reclamamos como lo veo ahorita. Lo vimos ahorita, reclamarle a Dios es en voz alta, decirle, Señor, ¿por qué no hiciste este milagro en mi vida? ¿Por qué mi hermano gemelo, por ejemplo, no se ha convertido a Cristo cuando ya toda mi familia está convertida, ya creemos en Cristo? Algunos, así más o menos, otros mejor, pero bueno. Reclamar es eso, decir e insistir en voz alta y decir algo y repetirlo y insistir en voz alta a alguien. Entonces, tú puedes reclamarle a Dios, sí. Como te dije, a veces esta manera que fuimos a ver hizo un caso práctico en donde está una chava que su padre era alcohólico y su madre trabajaba y no atendía a nadie y ella tuvo que atender tanto a su madre como a sus hermanas. Se cargó mucho y su papá era alcohólico, fue a doble A y muchos de doble A se convirtieron a Cristo porque él era cristiano. Pero el papá de esta muchacha no. Y terminó ahorcándose. Entonces, simple y llanamente, ella le reclamó a Dios porque muchos se convirtieron, pero su padre murió. Entonces, nosotros tenemos esa, esa, eso en mente preconcebido, creo que se dice. Y si no, le preguntaré a mi esposa. Sí, ya me corrige. Preconcebido en nuestra mente, que no podemos reclamarle a Dios. Pero como lo vimos ahora, reclamar es sencillamente es decir en altavoz algo a alguien repetidas veces. Entonces, esta mujer le reclamaba a él por qué todos se convirtieron, o muchos se convirtieron y mi padre no, y por qué mi padre se murió, y por qué mi padre y por qué lo permitiste. Y hay muchas personas hoy en día que hacen una pregunta que no sé si ustedes se la han hecho alguna vez de por qué Dios permite la maldad, permite ciertas cosas malas que pasan en el mundo. Eh, y ese es un reclamo. Ese es un reclamo a Dios. ¿Por qué permitiste que mataran a 50.000 niños en cierto país? ¿O por qué permites que en el país tal se haga tanta injusticia, etc.? Ese es un reclamo. Entonces, eh, hasta podemos decir, es como volver a clamar varias veces a Dios por algo, ¿no? Reclamar. Pero en fin, o sea, repetitivo el clamor. Entonces, nosotros podemos reclamarle a Dios, claro que sí. Podemos decirle, Señor, porque mi esposo no es tan cariñoso, porque mi esposo no es mejor, no es más amable, porque no prosperamos, porque no me das hijos, porque esto, porque aquello. Puede ser que tú le puedas reclamar a Dios así, porque no me contestas, porque no me hablas, porque no me escuchas. Y ese es un reclamo que como padre, él él va a oír ese reclamo, esa insistencia de clamarle a él por algo. Ya sean preguntas o ya sean un ¿por qué no hiciste esto? ¿O por qué no hiciste aquello? ¿Por qué permitiste esto? Casi siempre así son los reclamos. No sé si alguna vez le has reclamado a alguien algo, ¿no? Por ejemplo, lo más común es en el auto, ¿no? Que se te atraviesa alguien, ¿y por qué no pones las luces las intermitentes y maneja con cuidado y muchas cosas, ¿no?
que manejando se puede decir, ¿no? O en bici también, ten cuidado porque pasó un charco y te mojó, entonces le reclamas, "Sí, ten cuidado y no te fijas, y le estás reclamando. Y no sé si alguna vez a sus padres, tanto a su madre como a su padre, le han reclamado algo. Yo, por ejemplo, alguna vez le reclamé a mi papá por qué no se trataba bien a mi hermano y a mí y a mis hermanas, ¿no? Algún día le dije, padre, pero es que creo que es injusto tu trato con mis hermanas y con nosotros. O sea, nosotros, pues, somos unas joyitas, ¿no? Yo no era una joyita, pero trataba de cambiar, ¿no? Eh, igual a tu madre le puedes reclamar porque nunca estás conmigo, X. Entonces, el reclamar, como lo vimos, es clamar a alguien o decir algo a una persona repetidas veces. Entonces, puedes reclamarle a Dios, sí, pero a veces nosotros tomamos algo preconcebido en nuestra mente, ese sesgo cognitivo, esa falacia de que reclamarle a Dios es como, pues, ¿cómo decir? Ofenderlo a Él, porque tú, ¿cómo le vas a reclamar a algo, no? Porque no ha hecho nada malo, digamos así, pero como vimos, reclamar también es decirle, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no me das? ¿Por qué? Y a veces es válido, hermanos, es válido, no les digo que en todo el tiempo hay personas, yo casi no le reclamo nada a Dios, aceptamos, pero ya hay personas maduras espiritualmente en donde comprenden eso. Hay otras personas que van empezando que es importante oírlas y si tienen algo que reclamarle a Dios, que lo reclamen. Muchas veces nos dicen muchos profetas, hay que reclamar las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, ven, o sea, podemos decirles, Señor, reprende a Satanás y reclamamos nuestra autoridad, reclamamos la victoria, reclamamos cosas que tú nos has dado, Señor. Entonces, realmente el reclamar no es malo, para mí es bueno. Entonces, eh, sanar es eso, o sea, empezar a ver cuál es la raíz y si tienes algo que decirle a alguien, decírselo. Estén o no estén para que salga ese, digamos, esa frustración, ese enojo, esa ira y pueda sanar tu corazón y obviamente tu mente pueda tener la verdad. Porque el caso es hallar la raíz de tu problema, ver cuál es la mentira que usó Satanás para hacer esa herida o ese sesgo mental, y entonces encontrar en la Biblia la verdad, y entonces contrarrestarla o superarla, ¿no? Con la verdad, como dice la palabra, no pagues mal con mal, sino mal con bien, o sea, la mentira con la verdad. Entonces así puede ser, hermano. Jesús los bendice.